Doy la bienvenida a todos ustedes y le pido que incline su rostro y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, Señor, que abras los corazones para que puedan entender tu palabra, que se prepare su espíritu para escuchar lo que tú tienes en esta noche para darnos a cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como todos saben, vengo en una tarea muy especial de predicar el mensaje de la palabra de Dios. Alguien muy especial y son los jóvenes, amén. Y de verdad este tema para mí fue como un reto porque la sociedad en la que vivimos ha alterado esa preciosa unión entre dos personas, amén, como es la etapa de crecimiento, la etapa de formación, para que hayan matrimonios conforme al corazón de Dios, amén. Por eso la predicación de esta noche es el noviazgo según el diseño de Dios. Yo les voy a hablar es por la palabra de Dios, amén. Yo sé que pueden haber filosofías, ideologías, argumentos, ¿verdad? Pero esta noche todo eso lo quita la palabra de Dios, amén. Por eso quiero primero llegar a ustedes con un recuento, ¿verdad? De lo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque toda nuestra fe está basada en la Biblia, amén. Entonces, en el Antiguo Testamento no existía el noviazgo como lo entendemos hoy, como la sociedad ha visto el noviazgo, amén. Más bien lo que había era un compromiso o un desposorio. Eso era como un acuerdo solemne que había entre las familias de un hombre y de una mujer, el cual, digámoslo así, quedaban como apartados el uno para el otro. Era tan serio esta parte de relación, era tan responsable, amén, que ellos se guardaban hasta el final, amén, porque sabían que esa relación iba a honrar ¿a quién? A Dios, aleluya. Por eso en la Biblia, en Mateo 1:18, nos habla de que María y José estaban ¿qué? Desposados. Y romper este compromiso era como un divorcio, aleluya. Entonces, para estas parejas en la Biblia, era un periodo tan serio que se tomaba como un periodo de preparación, de pureza y de fidelidad, donde las dos personas eran responsables desde el momento en que iniciaban esa relación de guardarse para Dios, amén. Yo estoy hablando aquí con la iglesia de Jesucristo, amén. De verdad que este mensaje pues de pronto me es directo para una persona que no crea en Cristo, pero este mensaje va dirigido a las personas cristianas que a pesar de que llevan un título de ser cristianos, el mundo ha entrado en la iglesia de Jesucristo y hoy vemos cómo jóvenes se están desbordando en las pasiones juveniles, aleluya. Por eso en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento el compromiso era un reflejo del diseño de Dios y no es ajeno a lo que Dios nos pide ahora mismo, que las parejas cuando conciben un noviazgo tengan el reflejo de Dios, amén. Yo les digo que para mí ha sido un reto, ¿verdad? Un desafío poder involucrarme en este tema tan complejo, ¿verdad? Donde muchos tienen su manera de pensar, tienen sus propias ideas, ¿verdad? Pero como les digo, vengo a testificar del modelo de Dios para su iglesia, amén. Para todos aquellos jóvenes que en este momento pues tienen una manera de vivir muy distante a lo que Dios verdaderamente desea, aleluya. Así que en esa cultura el noviazgo, escúchenme, no era un tiempo para probar o para cambiar de pareja, amén. Y lamentablemente hoy todos sabemos, amén,
que se ha distorsionado este propósito y lo vemos reflejado en nuestra sociedad. Amén. Muchos jóvenes buscan el noviazgo por intereses equivocados, muy lejos del diseño de Dios. Aleluya. Y esto ha llevado a que hoy se experimente dolor, frustración, rechazo e incluso hasta lo peor, que es la muerte. Y muchas familias hoy, querida iglesia, sufren bajo el peso de ese quebranto. Amén. Muchos jóvenes optaron por quitarse la vida. Amén. Al ver que sus relaciones no eran lo que esperaban. Pero una relación de noviazgo que está fuera de los parámetros que dice la Biblia, donde no se tiene a Jesucristo en el centro, entonces es un noviazgo que tarde que temprano va a derribarse. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aplauda lo que Él vive. Gloria al Señor. Así que si el Señor se ha interesado, porque nosotros, hoy esta iglesia tan moderna que hoy hay en día, ¿verdad? Una iglesia que piensa en agradar a los oyentes, pero no piensa en agradar a Jesucristo. Así que hoy el Señor nos manda que debemos volver al plan divino, donde el noviazgo es un tiempo de pureza, escúcheme, y de preparación para honrar al Señor. Eso es el noviazgo. Aleluya. Cuando hablamos de noviazgo, no solamente hablamos de un tiempo de compañía, sino de una etapa de preparación según el diseño de Dios. Dios no ha prohibido el noviazgo, amén. Pero lo que sí quiere el Señor es que sea según el diseño que Él planteó. Lamentablemente hoy, como estábamos diciendo, se ha distorsionado. Y hoy vemos que la misma iglesia de Jesucristo es una iglesia que ha sido engañada, y que los jóvenes de la iglesia son jóvenes que lamentablemente no están testificando de Jesucristo como su Señor y Salvador. Aleluya. El Señor nos recuerda algo en la palabra, en el libro de Salmos, capítulo 119, 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y de una vez nos da la respuesta: con guardar la palabra. Amén. Con guardar la palabra. Aleluya. Eso significa que la pureza en el noviazgo no se sostiene con intenciones humanas. Usted puede entrar a un noviazgo creyendo que todo lo va a poder en Cristo, pero si Cristo no es el fundamento de ese noviazgo, todo se va a echar a perder. Aleluya. Si no hay un corazón rendido a Cristo y no es obediente a su palabra, el noviazgo, según el plan de Dios, no es de vivir de emociones pasajeras. Tal vez porque este chico te gustó, porque tiene un buen físico, un buen parecido, o esta chica me gustó porque tiene buena figura, o es inteligente, o es de tal familia, etcétera, ¿verdad? Pero en el plan de Dios no se vive por esas emociones pasajeras, ¿verdad? Sino es un tiempo donde los jóvenes, antes de pensar en el matrimonio, aprenden a honrar a Dios juntos. Por eso es que hoy ha ganado tanta ventaja Satanás en la destrucción de hogares, en la destrucción de matrimonios. Hoy para el mundo un matrimonio no vale, pero para Cristo, su diseñador, sí vale. Por eso está enseñando a la iglesia, aunque vivamos en una sociedad moderna, contemporánea, el Señor sigue instruyendo a los jóvenes que son el futuro de este mundo. Amén. Los jóvenes que son los llamados a pregonar el evangelio,
Los jóvenes que están llamados a servir en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Así que cuando hay dos jóvenes en noviazgo y se han propuesto honrar a Dios, saben que el noviazgo no se trata de cuánto podemos recibir, sino más bien de cuánto estamos dispuestos a dar en amor verdadero. Aleluya. Que siempre es donde se manifiesta el respeto y la paciencia. Entonces, mire cómo ilumina aquí esta palabra paciencia en un noviazgo. Hoy se ha alterado, ¿verdad?, el orden de Dios en los noviazgos cristianos. Quieren las cosas rápido. Y por eso, por ende, están tomando tan malas decisiones que hoy se ve afectada su vida en el presente y también en el futuro. Aleluya. El apóstol Pablo confirma lo que les estoy diciendo. Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4. El amor es ¿qué? Paciente, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. Amén. Ese amor genuino que debe haber en una pareja que están de novios, escúchenme estas tres cualidades que debe tener. No presiona, escúcheme, no presiona ni exige, sino que sabe esperar y confiar en el tiempo del Señor. Amén. Sé que hemos visto muchos casos donde se han precipitado a hacer las cosas a su manera, y los resultados que hemos visto son dolorosos. Los resultados que hemos visto son personas que hoy no siquiera quieren vivir. Amén. Entonces, ¿qué es el noviazgo? Es el tiempo para discernir si esa persona puede ser la ayuda idónea que Dios ha preparado. Amén. Ese es el noviazgo. Pero el problema de muchos jóvenes que entran en relaciones sin dirección y sin propósito. Ese es el mayor problema que hay dentro de la iglesia de Jesucristo. No estoy hablando de los de afuera, estoy hablando de los de adentro. Que toman relaciones sin propósito y sin la dirección de Dios, solamente por los impulsos, por los deseos de la carne. Aleluya. Muchos jóvenes buscando compañía porque viven en soledad o no tienen atención en sus casas o viven con la presión social, han tomado tan malas decisiones buscando ya sea hombres o sean mujeres solamente por un atractivo, desconociendo lo que verdaderamente es esa persona en su interior. Amén. Ellos olvidan que el noviazgo debe ser dirigido por la voluntad de Dios. Hoy en día, cuando uno conoce la palabra del Señor, yo soy casada hace 33 años y no estuvimos de novios sino 2 meses. Amén. Pero en esos 2 meses nunca tuve el tiempo de orarle a Dios porque no lo conocía, de venir a preguntarle al Señor si ese hombre me convenía. Nunca lo hice. Pero hoy en día, bueno, mis hijos ya están casados todos, pero estoy seguro que mi nieto Adiel y Pablito que vienen en camino, amén, estaré muy atenta a enseñarle estos principios bíblicos para que vayan a ser hombres que no vayan a hacer daño ni que les hagan daño tampoco. Aleluya. Así que una relación sin propósito termina con corazones rotos y heridas muy profundas. Y no solo eso, esta clase de determinaciones
donde no se cuenta con Dios, sino se cuenta con lo que dice el corazón. Pero la palabra del Señor me dice en Jeremías que el corazón es ¿qué? Perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando dicen, ay, es que yo lo amo porque mi corazón me lo dice, mi corazón me lo dicta, tenga cuidado. Amén. Lo único que nos hará convencernos si es la voluntad de Dios es cuando hay un joven que ora, es cuando hay un joven que lee la palabra, es cuando hay un joven que rinde su vida, sus áreas al Señor en un ayuno, en una vigilia. Amén. Esos jóvenes que buscan la presencia de Dios, de seguro van a tener la dirección del Señor para saber qué hombre o qué mujer les conviene. No por su figura, no por su estatus, sino porque verdaderamente Dios conoce quién es esa persona o quién es ese hombre o mujer dentro de su corazón. Recordemos que Dios lo sabe todo, que conoce nuestros pensamientos y discierne las intenciones. Aplauda lo que Él vive y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. La palabra de Dios es clara en cuanto a la pureza. Amén. Es una palabra que muchos jóvenes le huyen. Pero dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del 3 al 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Esta es una palabra muy tremenda. Aquí el Señor nos dice que nos apartemos de la fornicación. ¿Por qué? Porque cuando se fornica, es muy probable que cuando se estén casados no se sepa llevar un matrimonio conforme al corazón de Dios. Aleluya. Aquí vemos que la pureza no es un consejo, es un mandato de Dios que ordena a sus hijos. Amén. Guardarse en santidad es la voluntad de Dios para cada joven. Dios jamás va a querer el mal para los jóvenes que le buscan. Su palabra lo dice, que los planes de Dios no son planes de maldad, sino planes de ¿qué? De bien para todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. El mundo está preparado para decir a los jóvenes que si se aman, hagan lo que quieran. Amén. Pero la Escritura nos recuerda que el verdadero amor es el que espera. ¿El verdadero qué? Amor es el que espera. Esto está bajo la directriz de alguien que teme a Dios, de alguien que está sometido a Dios. Aleluya. Un amor que presiona para tener intimidad antes del matrimonio no es amor, es egoísmo disfrazado. Aleluya. Porque el amor verdadero, escúcheme, guarda y edifica. Muchas jóvenes fueron engañadas pensando que entregándose iban a ser amadas, iban a ser aceptadas, iban a ser las esposas. Pero fue todo lo contrario. Y estoy hablando de mujeres cristianas. Amén. El amor verdadero, escúcheme, cuida. El amor verdadero guarda. Y el amor verdadero edifica. Por eso la Biblia también advierte en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. No dice resistan, dice huyan de la fornicación. Amén. ¿Qué es la fornicación, pastora?
La fornicación es tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso es lo que el Señor está aquí recordándole a la iglesia, a la juventud, que hoy está como un motivo especial que tiene nuestro enemigo para dañar el presente de la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Dice, huid de la fornicación. No dice resistirla. Amén. Y más cuando un joven no ora, no busca a Dios de corazón. Piensan que con venir a un lugar como la iglesia y sentarse en una silla es suficiente. Claro que no es suficiente. Muchas veces he tenido que repetir y vuelvo y lo repito, porque un buen maestro repite. Cuando venimos a la casa de Dios hay dos lugares: la sala de recibo y el santuario de Dios. Muchos se quedan en el santuario, son pocos los que entran, muchos son los que se quedan en la sala de recibo y pocos son los que entran al santuario de Dios. Cuando entramos al santuario de Dios es cuando nuestro corazón está afín a lo que Dios nos dice que hagamos. Cuando solo quedamos en la sala de recibo es cuando viene el enemigo y aturde la mente y trae cuanta mentira y engaño para poder confundir las mentes. Por eso mi consejo especial es que cuando usted venga a la casa de Dios, venga decidido no solamente a estar en la sala de recibo, sino a entrar al santuario de Dios. Aplauda lo que Él vive. Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. El Señor sabe que nuestra carne es débil. ¿Cuántos lo creen? Y la manera de vencer esa clase de tentaciones, todas las tentaciones diría yo, amén, es alejándonos de todo lo que pueda ser piedra de tropiezo. Si han escuchado, sin Cristo nada podemos hacer. ¿Ustedes creen que un noviazgo donde Cristo no sea el fundamento es un noviazgo que va a poder vencer? No. La Biblia nos habla de las pasiones juveniles. La Biblia nos habla de la fornicación. La Biblia nos habla del engaño de Satanás. Y si hay un joven que no tiene en cuenta lo que Dios nos está aconsejando, lo que Dios nos está diciendo en esta noche, mire lo que le pasó a José. En Génesis capítulo 39 nos muestra el ejemplo más típico que hay para todos aquellos que quieren jugar con la tentación. José, cuando fue tentado en la casa de Potifar, ¿qué hizo José? Salió corriendo, huyó. Él no se quedó a ver si podía resistir. Él no se quedó a ver haciéndose el fuerte, porque en nuestras fuerzas pereceríamos, amén. Es con la fuerza del Espíritu Santo de Dios que podremos vencer. Aplauda lo que Él vive, y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre. Aquí la gran pregunta, querida iglesia, es, como dice Salmo 119:9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Digan todos, con guardar su palabra. Es una respuesta muy clara y sencilla, pero requiere esfuerzo. Amén. Los jóvenes que están en medio de un mundo donde se ofrecen imágenes sucias, mensajes contrarios a la verdad y tentaciones en cada esquina. Amén. La única manera de mantenerse limpio su mente es guardando la palabra de Dios en su corazón. No hacer ninguna clase de simulacros.
El pastor me ve aquí en la iglesia, ¿verdad? Mi mamá me ve que oro. Mi papá me ve que salgo con los grupos de jóvenes, ¿verdad? Eso no indica que tú estás llevando un corazón en línea con el corazón de Dios. Aleluya. Cada día, si leemos la palabra de Dios, no porque hay una directriz en tu casa de que si no lees la palabra no te van a dar para las 11 en el colegio, que si no lees la Biblia entonces el diablo va a venir y acabarte, porque muchos leen la Biblia bajo esas condiciones. Pero el Señor, que nos llamó a libertad, quiere que vivamos esa libertad cuando oramos, cuando leemos su palabra. Aleluya. Hoy lamentablemente la juventud no quiere vivir bajo los parámetros que habla la palabra de Dios. Hoy el mundo ha ganado tanto territorio en los jóvenes que el mundo, escúcheme, donde dice la palabra de Dios que los hijos del diablo son más sagaces que nosotros. Y hoy en día los argumentos, las ideologías, las teorías, todo lo que hay en contra de la palabra de Dios, muchos de los jóvenes de la iglesia de Jesucristo la han recibido. Están viviendo en ellos. Amén. Por eso hoy vemos que la juventud de la iglesia de Cristo está siendo tan afectada que se ha llevado a un enfriamiento espiritual, que están aquí en cuerpo, pero su mente está en otro lado. Así que, hermanos, el salmista en el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esa escasez espiritual en un joven, esa falta de compromiso para que su espíritu crezca y sea fuerte ante la tentación, le va a ser imposible que pueda resistir esos ataques a muerte que Satanás envía a los jóvenes cada día. Aleluya. Esas tentaciones que son tan seductoras y que han atrapado a tantos jóvenes y que hoy en día sufren, que hoy en día son jóvenes que no tienen una visión concreta de su vida. Pero ha venido Jesús de Nazaret. Él dice en su palabra: vengan a mí los cansados y trabajados, que yo les haré descansar. Amén. Y ahí están ustedes, jóvenes amados. El Señor los está llamando en esta noche para que hagan un pare. Amén. Guardar la palabra de Dios en el corazón es más que memorizar libros. Memorizar textos bíblicos es más que eso. Amén. Es permitir que la verdad de Dios penetre en el profundo de nuestro corazón. Que cuando usted tenga un novio o una novia, usted esté cimentado en los fundamentos bíblicos que lo van a llevar a ser un hombre con determinación, una mujer con determinación, para decir sí cuando es sí y para decir no cuando es no. Aplauda lo que él vive. Así que cuando guardamos la palabra de Dios en el corazón, queridos jóvenes, el Señor siempre va a estar dispuesto a guiar nuestras vidas para tomar las mejores decisiones. Amén. Y yo sé que aquí pueden haber muchos testimonios de hombres y mujeres que se apartaron de alguien que sabían que no les convenía, y que hoy Dios nos ha premiado con hombres y mujeres, amén, que verdaderamente son hijos de Dios y que valen la pena. Aleluya, aleluya. Cuando el joven, la pareja o la familia hacen de la palabra de Dios un tesoro, encuentran la fuerza
para resistir cualquier tentación y claridad para caminar en la pureza. Escúcheme, familias, matrimonios, noviazgos, hijos. Necesitamos empezar a clamar a Dios por ese amor por la palabra. Aleluya. Sé que se nos ha advertido que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. Por eso es necesario, queridas familias, matrimonio, jóvenes, que empecemos a desarrollar un estilo de vida donde nuestra prioridad sea el amor por la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Así que el corazón que atesora la Escritura no se deja dominar por la terquedad. Y yo creo que ya en un mensaje, creo que fue el antepasado, hablé sobre este síntoma de la terquedad. Aleluya. Un síntoma que ha arrastrado a miles de jóvenes a pecar contra Dios. Amén. Aleluya. Así que, hermanos, lo que quiere el Señor en esta noche es afirmar el diseño perfecto de Dios en nuestras vidas. Pero escúcheme, por favor. Hay algo más que debemos considerar al hablar de la pureza y del diseño divino en el noviazgo. Agárrense de las sillas. No me vayan a crucificar, porque ya uno solamente fue crucificado por todos. Y es con quién decidimos caminar. Aleluya. La palabra de Dios nos advierte con claridad en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión y qué comunión la luz con las tinieblas? Por más de que usted quiera adornar este versículo, yo le puedo decir en esta noche, es palabra de Dios. Es lo que Dios trae a nuestros corazones, amén. Y le voy a explicar algo, como dice aquí, no os unáis con yugo. Quiero centrarme un poquito en lo que es el yugo, amén. El yugo era una pieza de madera que unía a dos bueyes, amén. Y esos bueyes tenían que trabajar juntos, amén. Pero si esos bueyes eran diferentes en fuerza o en dirección, ¿sabe qué pasaba con ellos? Que terminaban lastimándose. ¿Sí me entienden? ¿Sí captan? Terminaban lastimándose y torciendo el camino. Por eso el Señor hace aquí la comparación, amén. Dice la palabra del Señor, no os unáis a yugo desigual. Así usted quiera ponerlo el más bonito, la más linda, ¿verdad? La quiera encajar como pueda aquí a este versículo, no vas a poder. Porque la palabra de Dios es clara. Y el que tiene oídos para oír, que oiga, amén. Así que así pasa con las relaciones. Cuando uno quiere seguir a Cristo y el otro no, se genera un peso de desigualdad. Y eso se va dañando y se va desviando. El mundo dice, el amor lo puede todo, amén. Pero la Biblia enseña otra cosa diferente. El amor verdadero es el que se edifica en Cristo, no en tu voluntad ni en tus deseos pecaminosos, aleluya. Porque cuando alguien está en contra de lo que Dios enseña, es porque sus deseos pecaminosos se han alimentado.
Aleluya. Y empieza a fluir la terquedad. Los padres están ahí para decirle: esta niña no te conviene, este niño no te conviene. Pero la terquedad está ahí. ¿Sabe por qué? Porque los deseos engañosos del corazón se han hecho fuertes. Amén. La Biblia enseña que el verdadero amor se edifica en Cristo Jesús. Y vuelvo y digo, estoy hablando para jóvenes cristianos. Un noviazgo en un yugo desigual, tarde que temprano, mostrará heridas y diferencias profundas. Tarde que temprano, amén. Por eso esta advertencia es un acto de amor de Dios. ¿Cuántos lo creen? Esto que nos está enseñando es un acto de amor que viene de Dios, porque aquí en esta iglesia clamamos, ayunamos por los jóvenes, amén. Por esos jóvenes que hoy en día se sienten sin propósito, jóvenes que no tienen ideales, jóvenes que no tienen nada de Cristo en sus vidas. Aleluya. Esta es una advertencia, porque es un acto de amor de Dios, que levanta y quiere levantar en muchos jóvenes un muro de protección para preservar nuestro corazón. Amén. Así que, hermanos, escúchenme en un momento. La pureza en el noviazgo no es solo guardar el cuerpo y el corazón. Escúcheme. Vuelvo y repito. La pureza en el noviazgo no es solo guardar el cuerpo y el corazón, también es obedecer la dirección de Dios en la elección de con quién vamos a caminar. Amén. No basta decir me cuido del pecado, también debo decir camino con alguien que ama al mismo Dios que yo amo. Cuando dos corazones se rinden a Cristo, el noviazgo es un caminar en armonía bajo el yugo de Cristo. Dice la palabra que es fácil y ligero. Amén. Y voy a darles algo que quiero que los impacte. ¿Cuál es el verdadero peligro de un noviazgo? Que no está solo en caer en ese pecado visible, sino en perder la sensibilidad espiritual y también en dejar de escuchar la voz de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Muchos padres dirán: ya entiendo por qué está mi hijo así. Ya entiendo lo que veo en mi hija. Amén. ¿Ustedes creen que tenemos un Dios que nos ama? Claro que sí, porque Dios corrige al que ama. Y si ha llegado la oración a los oídos del Señor, cuando clamamos porque los jóvenes sean levantados, y Él ha traído esta palabra para limpiarlos, para sanarlos y para levantarlos, yo creo que usted debería decirle: gloria a Dios, estamos alegres contigo, Señor. Aleluya. Entonces, perder la sensibilidad espiritual y dejar de escuchar la voz de Dios en estos parámetros. Hay demasiados jóvenes en este momento. Jóvenes que vienen por venir. Hoy los grupos de jóvenes se han vuelto solamente grupos de entretención juvenil. Porque si no los entretenemos, se van de la iglesia. ¿Quién dijo eso? Los jóvenes deben venir a escuchar la palabra de Dios. Los jóvenes deben venir a alabar y adorar el nombre del Señor. Aleluya. Por eso hay tanta derrota en los jóvenes hoy en día. Porque hasta las mismas iglesias se han prestado para ello. Aleluya. El joven que no atesora la palabra de Dios en su corazón, no hay nada que le valga.
no hay nada que agradezca y no hay nada que le satisfaga. Por eso el mundo tiene las puertas abiertas. Y estos jóvenes con estas cualidades son jóvenes que son más del mundo que de la iglesia de Cristo. Amén. Cuando sucede esto es cuando se empieza a razonar. Cuando un joven, ustedes padres de familia, ustedes que ven a sus hijos como unos tesoritos, ojo, porque debemos tener ojos espirituales. Pero cuando un hijo es reacio a la palabra de Dios, cuando un hijo no quiere nada de Dios, cuando venir a un culto casi es una pesadilla, hay síntomas, escúcheme, de que han perdido la sensibilidad espiritual y han dejado de escuchar la voz de Dios. Por eso vemos ese enfriamiento, vemos esa debilidad espiritual, pero se debe a esto, en que no ha podido huir de las tentaciones, en que las tentaciones han sido más fuertes para él que él pensar en que Dios todo lo puede en su vida. Dice la palabra del Señor, cuando sucede esto, es que se empieza a razonar con el corazón y a apartarse más de Dios, permitiendo que la bendición del Señor, que prospera y enriquece y no añade tristeza, se detenga. Por eso vemos hoy tanto conflicto en los jóvenes. Jóvenes en depresión, jóvenes en psicosis, jóvenes en ansiedad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hoy vemos que los mayores asesinos, los que están practicando de la maldad, ¿quiénes son? Los jóvenes. Porque cuando en un hogar no se planta el reino de Dios, cuando en un hogar los padres no son aquellos que están cuidando a sus hijos, no quiero decir que deben estar como guardaespaldas, no. Nosotros tenemos mecanismos muy hermosos que son la oración, ayuno, vigilia por ellos. Amén. Cuando nuestros hijos deciden tomar caminos diferentes, haciéndose casi enemigos de Dios, es muy importante que los rodeemos de oración, de palabra, para que ellos tengan límites claros en su corazón. Amén. Solo el Espíritu de Dios puede mostrar, solo el Espíritu de Dios puede convencernos y convencer a nuestros jóvenes del mal que están haciendo, de la caída a la que van. Solo el Espíritu de Dios, pero yo sé que hay muchos jóvenes que no han tenido ese contacto con el Espíritu de Dios y pueden tener años en la iglesia, pero el Espíritu de Dios no ha podido manifestarse a ellos porque ellos ni siquiera creen que existe. Si yo como madre creo en el poder del Espíritu Santo de Dios y ahí hay una base original en mi casa de que el Espíritu de Dios está presente, aleluya. A veces parece algo jocoso, ¿verdad? Cuando uno le dice a los hijos, tienes al Espíritu Santo, ¿por qué no le pides a Él? Tienes al Espíritu Santo, ¿por qué no le pides que te ayude? Tienes al Espíritu Santo y como que les parece que uno les estuviera hablando por allá en chino o en qué es lengua que no entienden, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios está aquí para ayudar a los jóvenes. Jóvenes, si usted quiere en esta noche, puede decirle, Espíritu Santo, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo quiero que hagas parte de mi vida, porque no quiero irme al abismo. Amén. Y eso no solo para jóvenes, para los matrimonios también. Aleluya. Por eso es que
Nuestros jóvenes necesitan estar rodeados de oración. Si hay un noviazgo sin oración, es como una casa sin cimientos. Tarde que temprano se derrumba. ¿Ustedes se han visto una casa sin cimientos? Que usted la ve, uy, tan linda, mire, no se les fue ni plata, ¿verdad? Porque mire, eso la construyeron y qué bueno, ¿verdad? Pero hay de que haya un sismo por ahí de 5.5, ¿verdad? Que para abajo, ¿verdad? Eso pasa con los noviazgos, que sus cimientos no están fundamentados como aquella casa que se edifica sobre la roca. Mateo 7:25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Cuando hay jóvenes que quieren hacer las cosas bien para agradar a Dios, la pureza no la van a ver como un peso que Dios impone, sino como un regalo que va a preservar la belleza de ese amor verdadero. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Lo comparé como un jardín que se guarda con cuidado para que en el tiempo florezca, ¿verdad? Cuando ese noviazgo está fundamentado en Cristo, en buscar la pureza cada día, si alguno está ahí diciendo, vamos a poder llegar al fin, no, el enemigo no nos va a tocar, y cualquier tentación que venga, vamos a salir corriendo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Y si alguno hay que ya falló, amén, no está todo perdido. Si hoy usted está escuchando este mensaje y tal vez está diciendo, no, pero yo ya hice todo lo incorrecto, ya le fallé a Dios, ¿verdad? El Cristo que yo estoy predicando en esta noche es el Cristo que restaura, el Cristo que da oportunidad, el Cristo que levanta, el Cristo que da vida y vida en abundancia. Aplauda lo que Él vive. Bendito sea el nombre del Señor. La gracia de Dios es suficiente para comenzar de nuevo, jóvenes. Si se dejaron llevar por la terquedad, si se dejaron llevar por una figura o por no sé qué ideal, hoy el Señor te está diciendo, haz un pare. Y si el Señor te está hablando a tu corazón es porque de seguro hay algo malo que te está esperando. Apártate de esa persona que no ama a Dios. Porque las malas compañías corrompen el alma. ¿Qué es el amor de mi vida? No es el amor de su vida. Porque el único amor seguro es el de Cristo. Amén. Apártate de esa mujer. Es que me tiene loco. Precisamente por eso, apártese de ella. Si es una mujer que no te lleva a buscar a Dios, si es un hombre que no te lleva a buscar pureza y paciencia, apártese de él, por favor. Pero si sigues creyendo que es lo mejor para tu vida, lo puedes hacer, ¿ok? Pero que conste que hoy el Señor te estaba advirtiendo. Así que, hermanos queridos, el noviazgo, y ya como para concluir, el noviazgo es un terreno de preparación, no un campo de pruebas. Escúchenme, jóvenes, esta sí, esta no, este sí, este no. Eso no tiene nada que ver con los verdaderos hijos de Dios. Ese plano es del mundo. Amén. El noviazgo para los hijos de Dios es la oportunidad de caminar en obediencia, de cultivar paciencia y de aprender a amar como ama Cristo. Amén. Hermanos, el mundo grita, vívelo todo ya, no eches a pique tu juventud. Pero Dios nos dice, espera, confía, porque mis planes son de bien y no de mal, para darles el futuro y una esperanza viva. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que cada joven que en esta noche pueda escucharme, yo sé que este mensaje va a llegar a muchas partes, puede usted decidir si honra al Señor en esta etapa de su vida.
guardando su corazón y entregando sus pasos a Cristo. Amén. El noviazgo no será para ti una aventura pasajera, sino el inicio de un camino sólido hacia un matrimonio bendecido de parte de Dios. Aplauda lo que el Señor vive. Y a su nombre, y a su nombre. Así que, hermanos amados, hoy hemos escuchado una palabra que nos confronta, pero que a la vez nos anima. Amén. El Señor nos recuerda que su diseño es perfecto y que cuando caminamos en obediencia, Él nos bendice. Si usted está pidiéndole un novio o una novia o una mujer o un hombre al Señor, recuerda que tienes parámetros para seguir. No la pidas por pedirla, no lo pidas por pedirlo. Que sea un hombre o que sea una mujer conforme al corazón de Dios. Amén. No salgamos de este lugar, querida iglesia, como llegamos, sino llevemos en nuestro corazón el compromiso de honrar a Dios. Amén. Que nuestras relaciones, ya sean de familia, ya sean de matrimonio, ya sean con nuestros hijos, siempre tengamos presente que nuestros pensamientos y decisiones le llevemos gloria al Señor. Y así abriremos el corazón al Espíritu Santo y Él será nuestra guía y nuestra fortaleza. Jóvenes, con Cristo lo tenemos todo. Refúgiate en el Señor. No te refugies en el amor de los hombres, porque el amor del hombre falla. El amor del hombre siempre tiende a caer, pero el amor de Dios nunca falla. Póngase de pie y vamos a orar. Yo le invito